Bienvenidos al campus de los Indies. Bienvenidos a este programa sobre Football College. Ya sabéis, este es el segundo episodio después del de Texas Longhorn y esta vez nos hemos vuelto a juntar para hablar de otra universidad. Creo que no le voy a dar más misterio porque lo habréis visto en la descripción del programa. Esta vez es el turno de los campeones de Ohio State. Y para ello, no me voy a alargar más. Os voy a presentar a los miembros de esta hermandad, a los miembros del campus. Y para ello tenemos a Víctor. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Javi, hola Indies, ¿qué tal? Muy buenas, Javi, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal Indies? Y tenemos hoy dos Carlos. Tenemos a Carlos Tabernero y a Carlos Ayuso. Os presento a la vez y así tenemos a los dos Carlos. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal todos los indies aquí? Vuelta a los estudios. Sí, ¿verdad? Es que a mí este Carlos que acaba de hablar me suena de algo, ¿verdad? ¿No suena? Bueno. Yo antes de que digas nada quiero darle la bienvenida a Carlos Ayuso y decirle que esta es su casa y le vamos a defender ante el jefe maligno este que tenemos que se porta muy mal contigo. Te recibimos con los brazos abiertos. Es tu casa, tío. Necesitaba alguien que me diera cariño y no tantos palos, tío. Ahí, ese es el objetivo. Necesitaba alguien así, alguien como tú. Es que, claro, para formar parte de la hermandad le he tenido que hacer pasar una serie de inocentadas, ¿eh? Sí, Pero me lo he puesto fácil. Ya es veterano de college, que además tiene una sudadera muy chula del equipo del que vamos a hablar hoy. Y hablando de eso, pues creo que es... qué mejor manera de empezar hablando de esa final contra Notre Dame, que fue, creo que un poco curiosa, ¿verdad, Víctor? Sí, prácticamente no me acuerdo de nada, ¿eh? Hace tanto tiempo que fue. Qué casualidad, Recuerdo un ¿eh? poquito, recuerdo un poquito en la retina el primer drive, que fue maravilloso. Se comieron casi la mitad del primer cuarto entero y a partir de ahí desaparecieron completamente y no me acuerdo de nada. ¿Alguien me ayuda? Bueno, te puedo ayudar yo, Víctor, con ese primer drive de esa final del fútbol universitario que acabó coronando a Ohio State, a los Buckeyes, que por otra parte, pues llevaban como favoritos, ¿no? Con ese ataque de campanillas, con muchos playmakers. Y un poco como underdogs los jugadores de Notre Dame que empezaron el partido, como dice Víctor, de forma espectacular, con un drive súper sostenido, más de medio cuarto, de hecho, fueron 9:45 lo que se comieron en ese primer drive, con jugadas del quarterback de Riley Leonard, que es capaz de correr el balón con muy buen trabajo de la línea, con apariciones de Jeremiah Love, el running back, una de las estrellas de Notre Dame. Y bueno, Leonard un poquito más incómodo en el backfield, sí que siendo capaz de completar en plataformas móviles, saliendo en scramble y orquestando un drive muy prometedor que es verdad que al final se quedó en nada porque a partir de entonces pues Ohio tomó un poquito el control. ¿Cómo lo viste tú, Carlos? Efectivamente, creo que el inicio de Notre Dame fue magnífico y a partir de ahí quizá la gran asignatura y lo que todo el mundo estaba pendiente de cada uno de los equipos es ver si Notre Dame, una vez que anotó esos primeros 7 puntos en el marcador, era capaz de parar a uno de los ataques más dinámicos y con más grandes jugadores de esta temporada de college. No fue así. En Ohio State, en cuanto tuvo la oportunidad, respondió además con un touchdown de uno de sus jugadores destacados, de los pocos que vuelve para la próxima temporada, como es Jeremiah Smith, un jugador freshman, un jugador de primer año, que hizo un gran partido, como lo hizo desde luego Will Howard, que se llevó el MVP, como lo hizo Trevion Henderson, el running back, que a campo abierto, pues en ese primer drive precisamente, en una gran jugada de más de 30 yardas, fue quien consiguió pasar el mediocampo para que Ohio State siguiese avanzando en un tercer down. Y luego pues Quinston Judkins, que quizá es el MVP en la sombra, ¿no? de este partido. Finalmente el premio a mejor jugador se lo llevó Will Howard, pero Judkins, a partir de ese primer touchdown de Ohio State, y una vez que Ohio State sí que pudo parar en el segundo drive a Notre Dame, pues fue el gran protagonista de los dos siguientes drives para irse al descanso con 21-7, una dinámica que se ha repetido en los partidos de Ohio State en este playoff, llegar con al menos una anotación de ventaja sobre su rival. Y en este caso, pues bueno, llegó al descanso ya con esas dos anotaciones de ventaja, 21-7, y recibiendo el balón en la segunda parte, así que se le puso todo de cara. Carlos Ayuso, supongo que lo viviste con emoción precisamente por seguir a Ohio State y no sé cómo viste tú la segunda parte. Pues, a ver, yo no soy de Ohio State, aunque tenga la sudadera, no es mi equipo.
Pero fue un partido del que esperaba mucho más, esperaba más de la defensa de Notre Dame principalmente. Lo que pasa que es que el ataque de Ohio State tiene muchas armas, tiene jugadores muy potentes. Yo creo que nadie esperaba, por lo menos yo no esperaba el partido que hizo Will Howard en la final, que era es un jugador que ha tenido muchos altibajos, ha tenido buenos partidos mezclados con partidos bastante pobres. Y bueno, en la final hizo un partido bastante bueno, bastante decente, cometiendo pocos errores, moviendo bien al equipo. Y bueno, luego lo que decís, ya cuando se separó en el marcador Ohio State, empezó a coger ventaja, fue cada vez más... sin estar tan despegado en cuanto a números, sí que las sensaciones era que el partido no se iba a escapar y que estaba prácticamente hecho para los de Ohio State y bueno, a destacar como jugador que a mí me encanta y bueno, que ha hecho un temporadón a Jeremiah Smith. Y por el lado de Notre Dame me quedé con las ganas de ver un poquito más a Jeremiah Love, el running back que hablabas antes, Javi, de Notre Dame, que es una de las estrellas del equipo, que es un jugador que a mí me ha gustado mucho lo que he visto este año. Y bueno, llegó tocado, al final tuvo pocos toques de balón y yo creo que fue clave en el pobre ataque de Notre Dame. Igualmente sí que creo que cabe señalar la valentía, ¿no?, de Marcus Freeman y ese equipo de Notre Dame con el partido ya roto, pues son capaces de meter 2 touchdowns convertidos de 2, volver a generar energía y que por lo menos pues en el último cuarto hubiera un poco de discusión en un partido que seguramente tuvo menos historia de la esperada. Sí, es que el problema quizá, bueno, no el problema, la gran virtud que ha tenido Ohio State y el problema que han tenido el resto de equipos ha sido precisamente el saber aprovechar y maximizar todos esos grandes recursos que tienen en ataque. Es muy difícil juntar a 5 jugadores de la calidad de Howard, de Henderson, de Judkins, de Jeremiah Smith sobre todo, de tener un freshman de esta calidad y que ya desde el principio marque tanto el territorio, pero también de Emeka Egbuka, ¿no?, que al final es un receptor consolidado, que llega en su temporada senior. Claro, 5 jugadores así es muy difícil pararlos. El único que se acercó a hacer algo así, a ser capaz de que Ohio State dudara de sus opciones en ataque, de tener esa fluidez en el juego, fue Texas en las semifinales, que sí que es el único equipo que llegó al último cuarto empatado. En el resto de partidos, en todos ellos, Ohio State ha llegado al último cuarto con más de una anotación de diferencia. Es un margen muy amplio para college y creo que las dudas que ha podido tener Ohio State durante la temporada y que han llegado a generar la discusión de si Ryan Day era el entrenador adecuado o no, pues bueno, se han disipado en este playoff. Ryan Day ha recuperado aquel entrenador que ganó el premio a mejor coach del año en el 2019 cuando llegó a Ohio State. Y bueno, pues al final yo creo que se ha sabido también rodear muy bien. Luego hablaremos qué os parece de ello y han sido justos vencedores porque desde luego no han tenido ningún equipo que les haya podido toser en este playoff. Y antes de empezar a hablar de la temporada de Ohio State, vamos a escuchar el audio que nos ha enviado Hugo Manero, miembro del podcast de los indies de la NFL y Mundo Dolphins. Así que adelante, Hugo, todo tuyo. Hola, muy buenas queridos amigos y compañeros de los indies de la NFL. Soy Hugo Manero. Muchos ya sabéis que soy seguidor de los Miami Dolphins, pero quizás no conozcáis mi afición al fútbol americano colegial, puesto que soy seguidor desde hace muchísimos años y sufridor de los Miami Hurricanes. De hecho, podría decir que prácticamente veo más fútbol americano colegial que NFL, porque ahora que estamos próximos a terminar la temporada de fútbol americano, con la próxima celebración de la Super Bowl, yo me pongo ya en modo repasar la temporada colegial y me reviso muchos partidos completos de la ingente cantidad de partidos que hay en toda la temporada de fútbol americano colegial. En primer lugar, quería deciros que es una auténtica pena para mí no poder estar en este programa, en esta grandísima iniciativa de los indies de la NFL de hablar de fútbol americano colegial, pero por cuestiones laborales me ha sido imposible cuadrar agendas con los colaboradores habituales de los indies NFL y estar de forma real en este programa. Así que os mando este pequeño audio para compartiros mi impresión de la final nacional del campeonato colegial y daros mis impresiones de lo que fue ese partido. En segundo lugar, quería deciros, o daros, mejor dicho, una advertencia.
Y es que a estas alturas, si no sois aficionados al fútbol americano colegial, solo tenéis dos opciones. La primera es, o no empecéis, estáis a tiempo y estáis avisados, o dos, si empezáis, no digáis que no estabais advertidos porque engancha y mucho. Una vez que se coge, no se puede soltar. Una vez que descubres las conferencias, los equipos, las tradiciones y mascotas, las rivalidades, los campos llenos, las marching band y todo lo que rodea a esta fantástica competición, es imposible soltarla. Yo, de hecho, como he dicho, veo bastante más, creo, fútbol americano colegial que NFL. Para empezar, porque hay muchísimos más partidos, es una competición que te engancha, te enamoras de jugadores desde sus principios, te gusta seguir su carrera y cuando los ves triunfar en la NFL y si caen ya en tu equipo favorito de la NFL, pues es una experiencia única. Pero bueno, hemos venido para comentar esa final nacional entre los Ohio State Buckeyes y Notre Dame, los Notre Dame Fighting Irish. No hubo sorpresas en esta primera temporada en el que se desarrolla el formato de playoffs. Los Ohio State Buckeyes se hicieron con la victoria. Eran los favoritos, son un equipo que tiene un talento descomunal a nivel ofensivo y defensivo. La verdad que en la parcela ofensiva es abrumador el talento que tienen. Tienen una pareja de running backs que van a ser titulares en equipos de la NFL, Henderson y Judkins. Unos receptores, pues, que también van a jugar los domingos, Egbuka y Jeremiah Smith, que es el mejor prospect de wide receiver y encima es un jugador de primer año que domina la competición con una facilidad asombrosa y desde luego se impusieron con claridad, aunque el partido fue muy emocionante porque Notre Dame se adelantó en el marcador después de un buen drive gracias a una anotación de Riley Leonard que me gustó más por su faceta con los pies. Me gusta esa capacidad que tiene para extender jugadas con los pies y creo que es una faceta que le puede venir muy bien a determinados equipos de la NFL. Y luego, después de esa primera anotación de los Fighting Irish, desaparecieron los de Notre Dame y fue un monólogo durante 3 cuartos prácticamente del equipo de Ohio State. Empezaron a aparecer las figuras, empataron el partido gracias a un touchdown de Smith en un desajuste defensivo de Notre Dame. Apareció la figura de Judkins que iba a anotar 3 touchdowns y nos encontramos así que cuando quedaban 5 minutos para finalizar el tercer cuarto, los Buckeyes dominaban por 31-7. Pero aquí llegó una reacción de campeones, tengo que decir, del equipo de Notre Dame. No se rindieron, apareció otra de las figuras del partido, que fue Jaden Greathouse, el receptor de Notre Dame, que realizó una grandísima actuación. Iba a realizar una recepción, iba a romper varios placajes para realizar una anotación que ponía el 31-13 en el marcador. Iban a intentar los de Notre Dame una conversión de 2 puntos que iban a conseguir con Love, con su corredor, y el partido se iba a volver todavía más loco en el último cuarto porque el equipo de Ohio State sufría una pérdida de balón, un fumble de Egbuka, el receptor de Ohio State, que recuperaba la defensa de Notre Dame. No se daban por vencidos, llegaba otra grandísima jugada, otro touchdown espectacular de recepción del conjunto de Notre Dame, volvían a anotar una conversión de 2 puntos y nos poníamos 31-23, 8 puntos de desventaja, una anotación cuando quedaban menos de 3 minutos, pero las grandes estrellas aparecen en los momentos importantes del encuentro y aquí iba a emerger la figura de uno de los receptores más dominantes de la competición. El quarterback de Ohio State buscaba a Jeremiah Smith, que emparejado con el cornerback de Notre Dame iba a realizar una recepción maravillosa para poner a su equipo en zona de anotación. Iban a convertir luego un field goal de 3 puntos que iba a dejar el marcador final
en 34-23 y los Ohio State Buckeyes iban a levantar el trofeo de campeones. Así que un partido que fue muy entretenido, que parecía sentenciado al inicio del tercer cuarto, pero un arreón final de Notre Dame ciertamente esperanzador, que nos mantuvo en vilo hasta el final. Mucha gente llegó a creer en una remontada de los Fighting Irish, que desde luego hicieron honor a su apelativo de luchadores y no se dieron por vencidos a pesar de que tenían una distancia considerable en el tercer cuarto, y que terminó rematando el conjunto de Ohio State gracias a la figura de Jeremiah Smith. Un grandísimo encuentro, al final ganó el favorito. Y ya si entramos un poquito en clave draft, tengo que decir, o me gustaría dejaros un pequeño apunte, porque hay un jugador que es una debilidad para mí, que se va a presentar al próximo draft, y estoy hablando del safety de Notre Dame, Xavier Watts. Me parece un jugador muy interesante, creo que es lo que se llama un verdadero ball hawk, porque tiene un olfato para captar el balón, una capacidad para leer lo que pasa sobre el terreno de juego, para adelantarse a lo que va a hacer el quarterback rival. Se nota que fue un receptor en sus inicios, tiene esa capacidad para saber localizar el balón, y me parece que va a hacer muy feliz al equipo que lo seleccione en el próximo draft. Es uno de mis defensive back o safeties favoritos en el próximo draft, y le vendría de perlas, por ejemplo, a mis Miami Dolphins. Espero que os haya gustado este mini análisis, estas notas que os he hecho del partido de la final. Espero poder estar con vosotros en próximos episodios especiales dedicados a college, y lo dicho, estáis avisados. Si empezáis, no vais a poder dejar esta competición apasionante. Un saludo, amigos indies. Fantástico, Hugo, me ha encantado. Pues nada, chicos, empezamos con el repaso de la temporada. Una temporada que ha sido, desde luego, de un equipo que ha ido cogiendo rodaje según avanzaba, ¿no? Es verdad que tuvo 3 partidos iniciales en los que apabulló, pero claro, universidades menores, como Akron, como Marshall, que aunque ha sido campeón de su conferencia, pues al final no deja de ser la Sunbelt, que es una conferencia bastante inferior a la Big Ten. Llegó el primer partido exigente contra Oregón y cayó Ohio State. Y en sus 2 siguientes encuentros, contra Nebraska, contra Penn State, les costó ganar. Esta gran distancia que sí que han sido capaces de coger en playoff, no lo hicieron en esos encuentros. Ganaron, pero ganaron por tan solo una anotación. Eso hizo que en los rankings, que en el ranking principalmente el que la NCAA pues, suele hacer para marcar quienes pasan al playoff, descendiesen, no estuviesen entre esos primeros puestos. Sí fueron de nuevo volviendo a coger ese rodaje que hablábamos dentro del ataque, ganan de manera contundente a Indiana, pero llega el partido decisivo, la semana de la rivalidad contra Michigan, y ahí pues se cae todo el castillo de naipes, un equipo que estaba anotando 5 touchdowns de media por partido, se quedan 10 puntos y pierden la opción no solo de entrar en una mejor posición dentro del playoff, sino incluso de disputar la final conferencial. Es decir, que este año hablamos de un rara avis en el college, que es un equipo que no solo es que no haya ganado su conferencia, es que ni siquiera ha jugado en la final de su conferencia, porque la disputaron Penn State y Oregón, pero luego en playoff, como decimos, fue adquiriendo este rodaje que le ha llevado al triunfo. Un equipo de Ohio State que, joder, nadie esperaba. Yo por lo menos no esperaba, después de la derrota contra Michigan, que le cayeron los palos a Ryan Day después. Bueno, es que tiene un récord, si no recuerdo mal, de 1-4 contra Michigan, me parece, o 1-5. No recuerdo cómo está ahora mismo, si 1-4, 1-5, pero tiene mucho más derrotas que victorias. Y bueno, se le volvió todo en contra, le empezaron a llover los palos, parecía que el equipo se caía. Y bueno, a mí me parece que tiene un mérito porque el camino en estos playoffs ha sido realmente complicado. Contra Tennessee ganaron con una superioridad aplastante, un buen equipo de Tennessee que yo creo que Ohio partía como favorito, pero no para
para aplastar de esa manera. Y bueno, luego el duelazo contra Oregón, que también fue muy buen partido. Al final ganaron de 20 puntos, una cosa así, no recuerdo exactamente, pero casi 20 puntos me suena. Y bueno, lo que decía Javi, un equipo que ha ido creciendo poco a poco, que ha llegado engrasado a los playoffs, y yo creo que una vez que ganan a Oregón, pocas dudas hay de que eran los favoritos de este año para llevarse el trofeo. Para que nos hagamos una idea de esto que apuntaba Carlos sobre Ryan Day y Michigan, y que la gente sepa que es la rivalidad histórica de Ohio State, es precisamente contra esta universidad. Ryan Day tiene un récord desde 2019, desde que llegó a Ohio State, que por cierto es su primer trabajo como entrenador principal, de 70 victorias y 10 derrotas. Es decir, gana 7 de cada 8 partidos que juega. Bueno, pues de esas 10 derrotas, 4 se las ha infligido Michigan. Estos 4 años consecutivos, porque Ryan Day, sus 2 primeras temporadas, es verdad que una marcada por el COVID, solo jugaron 5 partidos, pero estaba impoluto. Empezó en Ohio State con un récord de 18-0. Fue algo brutal. Es verdad que descontando esa derrota en el playoff del año 19. Y sin embargo, llega a Michigan y durante 4 años consecutivos le gana. Ryan Day estaba siendo muy discutido hasta el punto de que se estaba hablando de que si en una temporada habitual en la que solo hubiese habido 4 equipos en playoff y Ohio State no hubiese entrado, con todo este talento del que hablábamos, es probable que se le hubiese echado. Sin embargo, creo que ha sabido rodearse muy bien, ya no solo de los jugadores, sino del equipo técnico. Y un dato que a mí me parece que sobre todo cierra un círculo es que Ryan Day, su primer trabajo como entrenador, vino como coordinador de tight ends, como entrenador de tight ends en una universidad en New Hampshire, que es un programa pequeñito dentro del college. Y allí, quien le dio esa oportunidad había sido su coordinador ofensivo, porque él fue el quarterback de New Hampshire durante las 3 temporadas anteriores, cuando adquirió este trabajo. Bueno, pues ese hombre se llama Chip Kelly y es ahora mismo el coordinador ofensivo de Ohio State. El mítico Chip Kelly, que además contó con Ryan Day cuando fue entrenador en jefe de los Eagles y de los 49ers en la NFL. Ryan Day fue entonces su entrenador de quarterbacks. Bueno, pues ahora ese círculo se cierra con el alumno contando con el maestro para conseguir este primer campeonato estatal para los dos. Aunque es verdad que Chip Kelly tiene uno previo con Oregón. Por cierto, esta controversia en torno a Ryan Day habla de cosas que son intrínsecas al fútbol college. Por ejemplo, es habitual ver universidades potentes con grandes récords y con un gran número de victorias, y también de lo importante que son las rivalidades y los partidos clave, en este caso contra Michigan, pero también cualquier otro de playoff o de las bowls, que son realmente donde se juegan el chocolate, en este caso los head coach o el futuro, los prospects que están sobre el emparrillado. Estoy aprendiendo muchísimo. Yo la verdad es que este programa vengo a aprender. Y Anda que yo. estoy ahora a punto de, cuando acabemos de grabar este programa, de ponerme unos cuantos vídeos y repasarlo. Pero creo que también sería chulo saber un poquito la historia de esta universidad, ¿verdad? Sí, Alex. Bueno, ya es la segunda edición del campus y ya podemos saber que esto siempre empieza con un viaje en el tiempo y en el espacio. Esta vez nos lleva 135 años atrás, hasta 1890, año de fundación de este otro de los programas de fútbol americano universitario más potentes del país, el de Ohio State, en Columbus, la capital del estado de Ohio, al noreste del cuasi infinito Midwest, que ocupa gran parte del país, y al sur del estado de Michigan, ese hogar de los Wolverines, que es su rivalidad más acuciante, como estaba comentando antes Carlos. Los Buckeyes juegan en The Horseshoe, la herradura, apelativo para referirse al estado de Ohio, que, bueno, pues cada 2 sábados reúne a casi 105.000 almas para ver los partidos de los suyos en la Big Ten, que no sé si lo hemos comentado, la conferencia más antigua e histórica entre las más potentes y la única que queda en pie desde el siglo XIX. Por cierto, este es el tercer estadio más grande de la NCAA, después precisamente del de Michigan, que es el más grande, de su gran rival, y el de Penn State. Los Buckeyes tienen 9 campeonatos nacionales y gozan de una muy buena salud últimamente, porque 3 de ellos los han logrado ya en este siglo, incluyendo el último el pasado lunes frente a Notre Dame. Y cada vez que ganan suena la Victory Bell, la campana ubicada en la torre suroeste del estadio, que desde 1943
desde 150 pies, pues hacen sonar los miembros de Alpha Pi Omega después de cada victoria de los Buckeyes, una tradición que comenzó después de una victoria frente a California. En un día tranquilo, dicen, porque nosotros que visitamos el anterior campus, este no lo hemos visitado, pues dicen que se puede escuchar a 5 millas de distancia. Y es una de las curiosidades y de las tradiciones de este programa, que seguro que Carlos nos puede descubrir alguna más. Sí, por ejemplo, y en relación al partido del que hemos empezado hablando, a Notre Dame, ¿no? Bueno, pues hay una de las tradiciones que tiene Ohio State que tiene mucha vinculación con este equipo también del norte del país, que es el Tunnel of Pride, es decir, el túnel del orgullo, que es una de esas formas en las que tiene para salir el equipo Ohio State al emparrillado, al campo, una tradición que comenzó, es de las más recientes, en 1995, pero fue precisamente por la visita de Notre Dame, porque llevaban casi 50 años sin enfrentarse. Entonces, el entrenador en jefe decidió que una manera de animar aún más a la afición, de caldear esos ánimos y que la gente estuviese a tono con el nivel que quería mostrar el equipo, pues bueno, de hacer un túnel especial para la salida al campo, y desde entonces el Tunnel of Pride es la manera en que los jugadores de Ohio State salen a ese estadio, que recordemos, ya no solo es que sea el tercero más grande del país, es que es el quinto más grande del mundo por capacidad. No es el único lugar especial en ese estadio, porque tenemos que hablar del Buckeye Grove. Desde 1934 se planta un árbol en honor a cada uno de los All-American de la Universidad de Ohio State. Se planta en una ceremonia previa al partido de primavera, y desde 2001, que es la última renovación del estadio de Ohio, está en una esquina ahí al sureste del estadio, ese hueco con los árboles por cada All-American del programa. Y luego está, por supuesto, Brutus, la mascota, ¿no? Esa forma tan extraña y una mascota diferente, ¿no? Con una forma humana, pero con una cabeza que no se sabe muy bien de qué es, porque claro, si tenemos que explicar por qué este equipo se le denomina como los Buckeyes, es porque realmente el árbol viene del nombre de un árbol, del Buckeye, que es una especie de castaño de Indias peculiar, que es típico de esta zona de Estados Unidos, del estado de Ohio, pero además tiene un fruto, una especie de castaña que no es realmente una castaña, que es una nuez que es de un marrón muy oscuro, pero tiene una forma justo en el centro que se clarea, es de un marrón más clarito, tirando hacia el beige, ¿no? Bueno, pues por eso Brutus, la mascota, lleva la cabeza de esos dos colores, y por eso se les conoce como los Buckeyes, que es este fruto, esa forma entre ojo y ciervo, ¿no? Ese ojo de ciervo, que es lo que nos dice esta palabra, y que es lo que conforma el nombre que desde los años 50 ya no solo porta el equipo de fútbol de Ohio State, sino todos los programas deportivos de la universidad de este estado. Por cierto, y más allá de tradiciones, si me lo permites, Alex, y me lo permiten los indies, quería comentar una curiosidad. El otro día, los que hemos estado viendo la retransmisión de la final del college, hemos visto a insignes personajes. En la grada de Notre Dame estaba el legendario Joe Montana, y entre los aficionados de Ohio State estaba LeBron James, la superestrella de la NBA, que sin embargo no formó parte nunca de los programas deportivos de Ohio State, sino que es un aficionado más, porque él nació en Akron, en Ohio, pero no fue a la universidad, pasó directamente del instituto de St. Vincent St. Mary a jugar para los Cleveland Cavaliers, también del estado de Ohio. Joe Montana, quería decir, con una camiseta de Guinness. No se puede honrar más a los Fighting Ladies. Pues no, es que te iba a decir, Carlos, lo del tema de Brutus, porque lo he estado buscando y no era capaz de decir y qué es, ¿no? De describir lo que era. Ya, pues mira, ahora lo acabo de entender mucho mejor. Que es uno de los personajes típicos, que creo que Carlos tiene alguno más, ¿no? Que ha pertenecido a este programa, no tanto por el lado del fútbol, sino más por el lado de la miscelánea. Sí, tengo unos cuantos y estaba echando aquí un ojo. Bueno, tengo aquí una lista un poco extensa porque hay cientos, hay un montón de gente conocida, pero me he centrado más en los jugadores en los deportistas, digamos. Y hay algunos que son muy conocidos. Tenemos, voy a empezar por Jack Nicklaus, el jugador de golf,
bueno, es uno de los mejores jugadores de la historia del golf. Tiene 73 victorias oficiales y bueno, ciento y pico a lo largo de todo el mundo. Luego tenemos otro jugador, otro deportista insigne, que es Jesse Owens, el atleta, que bueno, consiguió 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36, en la época de Hitler y todas estas historias, bueno, que tuvo una serie de movidas allí importantes por sus reivindicaciones y demás. Luego tengo también a Bobby Knight, que es un entrenador de college de básquet, que entrenó a los Hoosiers de Indiana durante 29 años. Y también entrenó a la selección de Estados Unidos de baloncesto en los Juegos Olímpicos del 84, llevándose el oro, y se retiró del baloncesto universitario con 902 victorias y 3 campeonatos para los Hoosiers de Indiana. Bueno, luego tenemos también a D'Angelo Russell, que es un jugador que está ahora en la NBA, que lleva ya unos cuantos años. Y tengo como el más insigne de todos, porque por lo que significa en cuanto a fútbol americano, tengo a Urban Meyer, que es un entrenador de college y de NFL, que estuvo 6 años además como head coach de Ohio State, en los que tuvo un récord contra Michigan, de la rivalidad esta que contaba antes mi tocayo, de 7-0. Tuvo un récord de 7-0 contra Michigan y bueno, fue campeón con Ohio State del fútbol colegial y tuvo un récord de 54-4 en partidos de la Big Ten. Todo un mito del fútbol universitario que luego en la NFL quizás no le fue tan bien. Y luego tengo uno más que no es deportista, que tampoco es insigne, pero que me ha resultado curioso, y es Jeffrey Dahmer, Oh. el asesino en serie de Milwaukee, que estudió un trimestre en Ohio State en el año 1978 y bueno, que tuvo 17 crímenes a sus espaldas entre este año, entre el 78, que fue cuando dejó la universidad, y el 91. Y bueno, luego hay un montón más, pero tampoco quería extenderme, así un poco a grandes rasgos. Estos son los más insignes y para acabar el menos insigne de todos. Y nos ha roto a todos, ¿eh? Este último. Total. Tremendo boxer, ¿eh? Medallas de oro no tiene, pero tiene otras cosas. Sí, sí. No, Trofeos sí. Sí, otro tipo de Trofeos, trofeos, sí, es otro tipo. Pero creo que es más que necesario, ¿no? También hablar de estas cosas, no solamente de la parte positiva. Bueno, creo que es el momento de que hablemos de esos jugadores históricos, ¿verdad? Me da vértigo, ¿eh? Venga, va. Ahí eso es una fábrica de jugadores impresionante, Ohio State. No sé ni por dónde empezar. Paso directamente a la NFL. Venga. Tiene 11 Hall of Famers. Tiene 3 Hall of Famers no, 4 en los 70. Jim Parker en el 73. Lou Groza en el 74, que fue 9 veces Pro Bowl. Bill Willis en el 77, que luego hablaremos, para mí el mejor. Dan Lavely en el 75. En el 83 Paul Warfield. Luego ya los nuevos, Chris Carter en el 2013. Orlando Pace en el 2016. Dick LaVey en el 2010. Y el último en el 2024, Randy Gradishar. Y aquí hay unos cuantos que ganaron la Super Bowl. Jack Tatum en el 77 con Oakland Raiders. Malcolm Jenkins estuvo en Nueva Orleans y en Philly, ganó una con cada uno, en el 2010 y en el 2018. Orlando Pace jugó 2 Super Bowls, una la ganó a los Titans y otra la perdió contra los Pats, la 34 y la 36. Paul Warfield jugó 3, ganó 2. La primera la perdió, las 3 seguidas, la 6, la 7 y la 8. La primera la perdió contra Cowboys y las 2 siguientes la ganó contra Redskins y Vikings. Y para mí el más grande, no jugó nunca la Super Bowl, pero ojo a la historia de este hombre, Bill Willis. Bill Willis estuvo en los Browns desde el 46 hasta el 53. Del 46 al 49 estuvo en la All American Football Conference. Llegó las 4 veces, los 4 años que duró esta conferencia. Solo duró 4 años. Los 4 años llegó a la final y los 4 años la ganó con Browns. Al año 50 se pasó a la NFL porque se fusionaron. Estuvo otros 4 años más jugando en los Browns. Los 4 años llegó a la Super Bowl, a la final, perdón. Ganó la primera. O sea, estamos hablando de un hombre que jugó 8 años. Los 8 años llegó a la final y ganó las 5 primeras. Me parece alucinante. Brutal. Impresionante. Este sí que tiene trofeos. Vaya. Y luego ya los de ahora, los nuevos, los actuales, pues Joe Burrow estuvo en... Ahora pasó a Joe Burrow. Solo estuvo 2 años en Ohio y luego pasó a LSU y llegó a la Super Bowl como él desde LSU.
Nick Bosa, Joe Bosa, Terry McLaurin, Zeke Elliott, J.K. Dobbins, Chase Young, Justin Fields, Michael Thomas, Garrett Wilson, Chris Olave, Smith Jimba, CJ Stroud, paradme cuando queráis, Marvin Harrison Jr. Y ahora dos, guiño guiño para Alex, dos Keith Stover y Carlos Hyde, tight end de Texans y running back de 49ers. Sí, 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 sí. Y decía que vuelvo a Joe Burrow porque he encontrado otra cosita que me ha flipado mucho, Venga. que es que Joe Burrow estuvo en Ohio State 2 años, 2016 y 2017, y luego fue a LSU. Y en LSU ganó el trofeo Heisman en 2019. Los 10 primeros del trofeo Heisman del 2019, los digo por orden: Joe Burrow, Jalen Hurts, Justin Fields, Chase Young, Jonathan Taylor, J.K. Dobbins, Trevor Lawrence, Chuba Hubbard, Travis Etienne, Tua Tagovailoa. Ni uno malo, ¿eh? Eso es todo. Madre mía. Yo, hablando de jugadores actuales, yo que soy un poquito malo, tengo aquí un apunte que se titula, en referencia a Ohio State, a las puertas de la Super Bowl. Y es que ningún jugador de Ohio State va a estar en la próxima Super Bowl entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, pero hasta 4 jugadores de Washington Commanders se quedaron a las puertas. 2 receptores, lo ha mencionado Víctor, el genial Terry McLaurin, y Noah Brown también, el defensive end Jaden Holmes, y el cornerback Marshawn Lattimore, que se las tuvo tiesas en la final de conferencia con AJ Brown. Además, Curtis Samuel, no Divo, como esta camiseta de los Bills, también atrapó algún pase de Josh Allen el otro día en la final de conferencia, pero no estará en Nueva Orleans. No se pueden decir todos, es que son demasiados. He de decir que con McLaurin me lo dijo Carlos Ayuso, me dijo a principios de temporada, y es que de eso me acuerdo, porque me dijo, este tío me gusta mucho, y efectivamente, cuando Carlos dice, este me gusta, no falla. Falla eligiendo equipo, pero eso es otro tema. De momento. Porque es la primera vez que están los dos Carlos juntos, también hay que decir que los dos son de Giants, o sea, nos cuesta mucho diferenciarlos. Unidos por la desgracia. Bueno, chicos, no sé si se nos ha quedado algo pendiente. Ah, bueno, sí, el draft. No sé si, Carlos, tienes algo que comentar del draft. Yo ya me he preparado para escribir para las fantasies. Yo, si os parece, ya que han hecho un repaso muy profuso de jugadores que han pasado, vamos, que están ahora mismo en la NFL, que han pasado y que están, si os fijáis hay un patrón. Si el otro día hablábamos con los Longhorns, que era una fábrica de jugadores de carrera, de running backs, hablábamos, pues, por supuesto, de Ricky Williams, del Campbell, de Villan Robinson, de Jamal Charles, de Chris Holmes. Son una gran nómina, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a los receptores de Ohio State. Porque la nómina, quizá antes de los actuales, no es tan larga, aunque tienen uno de los, para mí, mejores de la historia, como es Chris Carter. Paul Warfield también, del que hablaba antes Víctor, que ganó 2 Super Bowls y llegó a 3 con los Dolphins. Pero es que ahora mismo, solo si nos fijamos en los rosters de ahora mismo, tenemos Mike Thomas, que ya no está, que ha sido uno de los mejores, Curtis Samuel, McLaurin, Garrett Wilson, Chris Olave, Jason Smith-Njigba y Marvin Harrison Jr. Detengámonos en estos 4, porque Ohio State tiene ahora mismo un récord en la mano si consigue meter a un receptor en esta primera ronda del draft de 2025, que es lograr meter a al menos un receptor en la primera ronda durante 4 años seguidos. Y echamos la vista atrás al 2022, están Garrett Wilson y Chris Olave. En 2023, Jason Smith-Njigba. Este año pasado, Marvin Harrison Jr. Bueno, pues para el próximo año, para este draft que va a tener lugar en abril, de cara a la próxima temporada, apunten el nombre de Emeka Egbuka. Antes hemos hablado de Jeremiah Smith, por él habrá que esperar para verlo en la NFL, probablemente entre 2 y 3 años, pero está Egbuka. Pero luego están prácticamente todos los jugadores de los que hemos hablado en esa primera parte del programa, esos jugadores de ataque, porque uno de los problemas que va a tener Ohio State de cara a la temporada que viene es que la mayoría de los titulares de esta temporada se van a presentar al draft. Está Will Howard, el quarterback. Yo creo que no llegará a salir en primera ronda, pero bueno, estará ahí. Están también los running backs, Trevion Henderson y Quinson Judkins, que son desde luego de los mejores. Es verdad que no se estila coger running backs en primera ronda, pero también saldrán en los puestos elevados del segundo día. Y luego, además de Egbuka como receptor, que ya lo hemos mencionado, hay 3 jugadores de la línea ofensiva, uno de ellos además prospectado para primera ronda, como es George Simmons. Y en defensa, ojo aquí, porque se presenta toda la línea defensiva. Los 2 defensive tackles y los 2 defensive ends de Ohio State
van a ir a este draft. Además, sobre todo con un nombre en la cabeza de todos, que es Jack Sawyer, el jugador que recuperó aquel fumble fatídico para Texas y beneficioso para Ohio State en el último cuarto, cuando Texas intentaba buscar el empate de cara a la final. Y luego también hay un linebacker, Cody Simon, y dos de los jugadores de la secundaria de Ohio State que también ha triunfado. Se quedan muy poquitos para la temporada que viene de los titulares de este año en Ohio State. Yo os quería hacer una pregunta tanto a ti, Carlos, como a Javi. Y bueno, dos preguntas. La primera es, ¿creéis que va a haber algún equipo que va a caer y va a morder el anzuelo por Howard en primera ronda? Porque ya sabéis cómo funciona esto, que luego empieza el run-run, empiezan los agentes a mover la historia y yo creo que con el partido que hizo va a haber, sin creer que lo merezca, yo creo que no es un quarterback de primera ronda ni mucho menos, pero ¿creéis que habrá alguno que pique y suba por él y acabe saliendo en primera ronda? Pero por Esa es la el- primera. Sí. Y la segunda, ¿creéis que si se presentase este año al draft, Sí, Jeremiah Smith sería yo top creo 3 del draft? que Howard es Yo es un creo que sí. quarterback que No sé qué no pensáis tiene demasiado vosotros. mojo. Es verdad que puede hacer de todo, que no tiene mal brazo y que también puede correr, pero habría dos cosas que le benefician. Este año la clase de quarterbacks no es muy profunda, no tendría muchísima competencia, y luego el hype de la final, ¿no? Haber sido MVP, a pesar de que hemos discutido si podría o no merecerlo. Bueno, es el campeón y al final eso llama mucho y seguro que sus agentes lo intentarían colocar arriba. Y sobre Jeremiah, te digo con rotundidad que sí. Es un jugador que ya no solo por las estadísticas que ha hecho este año y que es muy difícil lograr como freshman, si las hubiese hecho siendo junior o siendo senior, además con la incidencia que ha tenido en el juego, estaría sin duda dentro de ese top, pero es que además es un jugador que viene con un bagaje muy amplio. Él en instituto estaba tan bien valorado y ha sido un jugador tan productivo que es que no solo es que fuese 5 estrellas, es que ha sido un jugador valorado con 101 sobre 100. Y no es broma. Las valoraciones que se hacen de cara a los jugadores que llegan a los programas universitarios procedentes de instituto, a los mejores se le valora sobre 100. Por ejemplo, Arch Manning, que hemos hablado de él, estaba en 99. Pues este es un 101. Se le considera el mejor prospecto de los últimos 20 años. Está por encima de Julio Jones, que ha sido el jugador que desde instituto ha conseguido una carrera de cara en los años universitarios que le llevó a ser número 3 en el draft. Entonces, yo creo que, sin duda alguna, si Jeremiah Smith se presentase este año, además en una clase de draft que no es especialmente amplia en jugadores de calidad, en jugadores de gran clase, te diría que prácticamente, si no fuese por la necesidad de quarterbacks de los 2-3 primeros picks, debería ser número 1, porque de verdad es un jugador que es capaz de correr rutas, que es capaz de ir profundo, que además juega muy bien en esas opciones de slant, ¿no? Es que es capaz de hacer de todo desde el puesto de receptor. Me parece el receptor perfecto. Es cierto que luego uno nunca sabe cómo va a salir, ahí está el caso Marvin Harrison de esta temporada, pero por prospecto, por la valoración que se tiene del desde instituto, ya digo, es el jugador del que más se espera en una posición que no sea la de quarterback de cara no solo al fútbol americano universitario, sino también para la NFL. Yo como voz del pueblo, que ya hemos empezado Carlos y yo a dar caña como voz del pueblo, a hacer preguntas, yo tengo dos también. ¿Qué pasa cuando un equipo suelta tanto draft y tiene tantos jugadores? Se quedan cuatro? ¿Hay freshman, nunca mejor dicho, en la nevera? ¿Hay fichan de otras universidades? ¿Van a high school? Pues aquí pasan ambas cosas. Por un lado, los programas fuertes suelen ir recolectando jugadores con esta previsión. De hecho, Ohio State va a tener un problema, pero bendito problema para la próxima temporada, y es que va a tener 3 quarterbacks entre los que elegir, 2 de ellos 5 estrellas y uno de 4, pero que estaba entre los mejores de su clase, de la de 2023, como es Lincoln Kielholm. Pero es que, como ya digo, han conseguido un quarterback de Alabama en la ventana de transferencias, como es Julian Sayi, 5 estrellas de 2024, que todo el mundo espera que sea titular. Pero además, por si acaso, por si no le fuese suficiente con estos dos, tienen a Tavian St. Clair, que es otro quarterback 5 estrellas de esta temporada. Eso sí, no es el prospecto número 1 de su posesión, es el tercero. Pero es lo que suelen hacer. Se van nutriendo de jugadores que en sus años freshman y sophomore van aprendiendo los sistemas de los entrenadores para luego ponerlos sobre el campo a partir de su tercer y cuarto año.
Ahora bien, cuando llega un jugador de la calidad de Jeremiah Smith o de un safety de Caleb Downs, que es sophomore procedente de Alabama, pues también se le suele poner desde el principio y han sido dos jugadores para mí claves en el triunfo de Ohio State esta temporada. Y luego, cuando un jugador decide ir antes al draft, en plan, en el año junior, ¿quién tiene la última palabra? Si el jugador quiere, va, el equipo puede agarrarle, tiene alguien que le diga, no, espérate. Las dos cosas también. Es decir, la universidad no puede negar al jugador, una vez que llega a su año junior, poder marcharse. Antes, normalmente los jugadores preferían ir en año junior, porque al tener 21 años, normalmente estás mejor valorado. Ya sabemos que los jugadores de la NFL suelen tener una carrera de entre 8, 9 y 10 años. A partir de los 30 años un receptor, de los 27, 28 un running back, empiezan a bajar de valoración. Entonces, cuanto antes llegues, antes tienes la posibilidad de acabar tu contrato rookie con menor edad y por tanto tener acceso no solo a uno, sino a dos grandes contratos de la NFL. Eso ha cambiado desde que en las universidades pueden cobrar, pueden tener una ficha, pueden tener una gratificación que es variable según el jugador. Entonces, ahora hay muchos jugadores que prefieren apurar sus años en universidad porque nadie les asegura que en la NFL, después del contrato rookie, vayan a tener otro contrato. ¿Será este el caso de Jeremiah Smith? No lo creo, porque es un jugador que, ya digo, es tan diferencial que probablemente en la NFL, si todo va como debe, tenga su contrato rookie y 1 o 2 años a posterior. Pero bueno, en muchos casos, por ejemplo, el caso de Will Howard, prefirió quedarse un año más en la universidad y llegar a su año senior. También es el caso de Trevion Henderson, de Emeka Egbuka. Es decir, precisamente Ohio State ha logrado este año una cosa que no todas las universidades consiguen, es tener una clase muy buena de jugadores de primer y segundo año a los que ya puedes poner sobre el campo porque están muy bien prospectados desde el instituto, pero además ha conseguido retener a sus jugadores juniors de la temporada pasada que han vuelto y ya en su año senior han podido ganar este trofeo con el que ahora van a llegar con muchísimo más hype al draft de la NFL. Por cierto, un datito, puede ser este año en el que Ohio State bata un récord también en la NFL, que es el de mayor cantidad de jugadores elegidos en el draft. Es un récord que ahora mismo, desde que hay 7 rondas, lo tiene Georgia en 2022 con 15. Ohio State tenía antes el récord desde el año 2004 con 14 jugadores, pero Georgia le superó. Bueno, pues Ohio State este año manda varios jugadores, hemos hablado de muchos de ellos, 15 eran titulares, así que por lo menos hay bastantes opciones de que igual ese récord de Georgia. Me ha encantado. ¿Tenéis alguna cosita más que queráis explicar, contar de Ohio? Carlos, Javi, Víctor, ¿todo controlado? Pues creo que ya hemos llegado al final del programa. Así que vamos a empezar por lo de siempre. Gracias a Javi, muchísimas gracias, que además estás bastante enfermo. Bueno, estamos saliendo todavía, pero bien, bien. O sea, como un valiente ha venido enfermo a grabar el programa. Víctor, la voz del pueblo, muchísimas He gracias. aprendido más, mucho más. Y tanto. Y como antes, vuelvo a decirlo por duplicado, Carlos, muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Alex. No, gracias a ti por llamarme para esto, por acogerme aquí. Y como Víctor aquí como voz del pueblo, estoy todavía alucinando con lo que saben Javi y mi tocayo Carlos y lo bien que lo explican. Yo ya lo sabía de lo que había escuchado de antes, pero compartir aquí un rato con ellos es increíble. Hay que buscar unas preguntas para exprimirlas bien. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos, de verdad, ¿eh? Pues nada, gente, solamente muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Os recuerdo redes sociales, que podéis seguirnos en Blue Sky, Twitter, X, Instagram como @IndisNFL, que tenemos un email, que podéis escribirnos un email, que todo lo que recibamos lo vamos a contestar, que podéis escribirnos a indisnfl@gmail.com y que tenemos un grupo de Telegram súper chulo, súper divertido, que hablamos también de college. Podéis entrar a través del enlace que habrá en la descripción del programa. Así que solamente me queda despedirme, nos escuchamos muy pronto. Adiós.